Estaba comiéndome una marinera, pensando que esto no arrancaba y arrancó. Pero bueno, la actividad del docente es así. Tengo el mate y tengo ganas de hablar de Sócrates. Bueno, bienvenidos. Vamos a tratar de presentar capaz rápidamente este eje metodológico. En sí la filosofía no tiene una metodología como la ciencia, o por lo pronto puede ser que existan corrientes que entiendan la filosofía como con elementos científicos o parte de un discurso científico y entiendan que hay formas concretas de hacer filosofía que, bueno, no es que no las haya, pero la filosofía tiene a veces esto de la cuestión cotidiana, de esto que veníamos describiendo en la anterior unidad, sobre todo en esta cuestión de aletheia y otros elementos más. Poner en crisis son formas de filosofía, pero el tema es que en este eje nosotros queremos como marcar los modos concretos en que nosotros vamos a realizar filosofía, los modos concretos que queremos interiorizar para poder aprender la realidad de alguna manera, ¿no? Nos queremos acercar a diferentes temas, la realidad social, sociocultural, sociopolítica, socioeconómica, etcétera, etcétera. Nos queremos acercar a esa realidad de algunos modos particulares vinculados al quehacer filosófico, y de ese modo es que estamos entendiendo la metodología filosófica. Dentro de este eje, ustedes van a ver que poseemos diversos textos. Lo único que tenemos en este momento activado es la bibliografía. Un texto que se llama Metodología Filosófica, que va a ser nuestro próximo encuentro, que a veces, más que nosotros que quedarnos con la búsqueda de entender racionalmente qué se tratan estos elementos, la idea es que podamos ver el modo en que podemos llevarlos adelante, ¿no? La idea es que podamos ponerlos en práctica. Entonces queremos aprender una mecánica más que un contenido en sí mismo. Entonces, tenemos este texto que se llama Metodología Filosófica. Vamos a ver ahí algunos temas, la aporía, la paradoja, el problema, y hay otros más como la crítica y el sistema. Vamos a trabajar algunos de ellos. Luego vamos ahora en la clase que hoy nos invita a encontrarnos, que es este texto, que vamos a ver un poquito muy brevemente Sócrates, pero sobre todo el diálogo socrático. Y luego ustedes vamos a tener el discurso del método con esto de la duda. Bien. La duda como un modo de hacer filosofía, además para acercarnos un poco a Descartes y su pensamiento. Hoy vamos entonces a ver este texto que en nuestro primer eje, no sé, lo estuvimos leyendo sobre todo para situarnos en el contexto histórico en el que surge la filosofía como una actividad independiente, autónoma, incluso con personas que pueden vivir de ella en la Grecia, ¿no? En la Grecia del siglo V a.C. Nosotros de este texto habíamos entonces leído, nos habíamos acercado a la página 1 y 2, y ahora vamos a avanzar un poquito. Es un texto que, digamos, de Carpio, ¿no? Es un texto de manual, digamos. Vamos a avanzar un poquito en esta lectura. Esencialmente vamos a centrarnos en la página 3 y 4, aquí es donde empiezo a hablar de Sócrates, y claramente habla del método socrático en las páginas subsiguientes, que son la 4 y la 5. Bien, la 4 y la 5. Bueno, el texto, ustedes, en realidad, la primera parte del texto hace una presentación un poco de Sócrates. ¿Qué podemos decir nosotros de Sócrates? Bueno, datos de color, como que Sócrates nunca escribió nada, a pesar de que tuvimos un presidente que leyó todos sus libros, ¿no? Esto es lo que una vez dijo Menem: yo he leído todas las obras de Sócrates. Bueno, Sócrates nunca escribió nada. El modo que tenemos de acceder a su pensamiento y su postura sobre diversas temáticas y su forma de trabajo es a través
de Platón, uno de sus principales discípulos. Platón lo que hace en sus primeros trabajos es recuperar los diálogos socráticos, ¿no? Obviamente tendrán también un tinte muy platónico, o sea, elementos que el mismo Platón considera válidos y que tal vez Sócrates no haya planteado, o también la lectura que Platón hace de Sócrates, pero bueno, Sócrates lo tenemos gracias a Platón y su existencia, que en algún momento podría haber sido objeto de disputas si existió este Sócrates histórico o era una creación del mismo Platón, se dilucida cuando empiezan a aparecer diferentes escritos, tragedias griegas que nombran a un Sócrates filósofo, etcétera, etcétera. Bueno, un poco la existencia de Sócrates se corrobora. Bueno, Sócrates, nosotros tenemos que entender que se convierte en una de las principales figuras de la filosofía griega clásica y también de la historia de la filosofía, como inaugurando básicamente con él la reflexión filosófica pareciera, ¿no? Moderna, o como nosotros medio pensamos en la actualidad. Obviamente es un hombre en su contexto histórico, un hombre que trabaja todavía con elementos míticos, pero que nos da como legado algo muy interesante, que es el modo en que se ejercía la filosofía en la Grecia de ese momento y que él de alguna manera sistematiza o utiliza como el modo en que lleva adelante sus reflexiones, que es el diálogo. Porque tenemos que entender que en ese momento histórico, bueno, Platón escribe sus obras, qué sé yo, pero no es que había 50 millones de textos de Platón dando vuelta, porque obviamente tenemos que pensar que era todo a mano, era muy caro, no todo el mundo podía leer y no todo el mundo podía escribir y no todo el mundo que escribía podía solventarse el gasto de la escritura. Pero entonces la forma de hacer filosofía era a través de la retórica, a través de la presentación de los temas, ¿no? Oralmente, de la confrontación con otros, y una de las maneras era el diálogo. En el caso del diálogo socrático, que nosotros queremos aprender y queremos tener presentes, esperen que voy a darle de comer a mi nena y ya vuelvo. Bueno, ya volvimos, me parece. Bueno, entonces lo que nosotros de alguna manera nos lega o nos deja Sócrates, entre tantas de las cosas que él va reflexionando, va planteando, es sobre todo un modo de hacer filosofía y que es el que queremos conocer para poder nosotros después también de alguna manera intentar emular, es el diálogo socrático. El diálogo socrático se caracteriza por tener dos momentos. El primer momento del diálogo socrático es la refutación y el segundo momento es la mayéutica. En la refutación lo que acontece es que Sócrates, en diálogo con sus interlocutores, va a través de preguntas, contraejemplos, ironías, tratando de poner a prueba los argumentos de sus interlocutores y de alguna manera refutarlos, ¿no? O sea, llega un punto que los interlocutores parecen no poder resolver los cuestionamientos, los interrogantes, las preguntas de Sócrates y se perciben ignorantes sobre el tema. Esto no es menor porque lo que Sócrates también en la filosofía socrática tenemos que tener presente es la idea del principio de ignorancia, o sea, solo sé que no sé nada, ¿no? La frase de Sócrates, ustedes pueden leerlo aquí arriba. Por aquí está, cuando habla de Sócrates, aparece el solo sé que no sé nada. Aquí está. Esta idea es, digamos, la posibilidad de un verdadero conocimiento, de caminar hacia un verdadero conocimiento, parte del saberse ignorante, ¿no? Saberse desposeído del conocimiento. Por esto esta idea del filósofo como que el que anhela el saber y no el que posee, que sería esta idea del sabio, contraposición. Bueno, entonces cuando el interlocutor o los que están charlando con Sócrates en el momento dicen, bueno, Sócrates, no sabemos. Y viene como una cosa, iluminanos, tiranos una línea, ¿no? Entonces Sócrates ahí empieza
a través de nuevos ejemplos, nuevos interrogantes y algo de su disertación, a dar a luz ese conocimiento, digamos, superador, más perfecto, tal vez, del que venían trabajando y se venían discutiendo. Este momento se llama momento de mayéutica, ¿no? O sea, esta idea de mayéutica significa ayudar a dar a luz. Se supone o se entiende que la madre de Sócrates era partera, entonces Sócrates entiende que la labor de la filosofía es la misma de la que hace la partera con la vida humana. Bueno, el filósofo tiene que ayudar a dar a luz al verdadero conocimiento. Entonces tenemos que entender que para Sócrates, para Platón, que lo explica mucho mejor, porque lo sistematiza y demás, existen conceptos únicos de las cosas, ¿no? Existe una idea de verdad, una idea de belleza, una idea de justicia, una idea, una idea, una idea. Y lo que nosotros tenemos son aspectos como copias imperfectas de esas ideas. Entonces nuestra opinión sobre las cosas son copias imperfectas. Tenemos algo de ese concepto de belleza, pero no poseemos el concepto de belleza. Entonces, el diálogo socrático permite ir como ajustando, ¿no? Derribando nuestras argumentaciones para ir desenmascarando nuestra opinión y accediendo a conocimientos superadores que en un momento nos permitan acceder a esa verdad indiscutida, perfecta sobre determinados conceptos. Usted tiene aquí el primer momento y el segundo momento. Entonces, todos los diálogos de Sócrates tienen, digamos, escritos por Platón, pero tiene esta dinámica, y es la que nosotros tenemos que aprender, porque queremos aprender a hacer diálogos socráticos, a escribir diálogos socráticos. Entonces, vamos a disponernos a tener bien presente este doble movimiento. Refutación en un primer momento, mayéutica en un segundo momento. No solo la deconstrucción, sino casi hasta la destrucción, digamos, de los argumentos previos que nos permitan después acceder a argumentaciones más sólidas y a conocimientos que se pueden considerar más cercanos a la perfección. Un ejemplo que tienen ustedes y que pueden acceder en la lectura o accederemos en algún otro momento es unos fragmentos ahí del texto Laques que habla sobre la valentía. Entonces Sócrates se encuentra, bueno, justamente con Laques, entre uno de ellos, los textos de Platón, los diálogos platónicos o los primeros textos platónicos, siempre tienen el nombre de uno de los principales interlocutores de Sócrates y el título del tema. Por ejemplo, Laques o de la valentía, Pedro o de la belleza, Cratilo o del lenguaje. O sea, se van llamando así, ¿no? Entonces, en esta discusión sobre la valentía, bueno, al principio existen como diferentes postulados sobre la valentía que se van como de a poco refutando. Por esta idea de, bueno, ser valiente es no sé, ir al frente en una disputa, sin importar las consecuencias. Entonces eso dice, bueno, pero eso no sé si es ser valiente o temerario, porque recordemos que nosotros tenemos presente en la historia de nuestra nación lo que hicieron tales soldados que tuvieron que retroceder, reagruparse y luego vencieron valientemente. Entonces, recular, ¿no? Retirarse también puede ser signo de valentía. Entonces, pero entonces ser valiente también significa que, no, bueno, no siempre. Bueno, entonces se empiezan a destruir los argumentos sobre la valentía hasta que en un momento dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo es? Sócrates, iluminanos, ayúdanos. Y ahí se recompone un concepto superador. Esa es la metodología del diálogo socrático. Le invito también no solo a este texto, sino a acercarse al ejemplo del Laques, ¿bien? Que ustedes poseen en esta misma carpeta de la bibliografía sobre el diálogo socrático, Laques. Bien, este texto está recortado, no está completo. Vamos a ver que cargue. Bueno, están los. Bueno, no, sí está completo, ¿eh? Ya me perdí.
Laques, columnas completas, digamos. Lo tenemos completo, así que después les voy a... No vamos a leerlo todo, bueno, si a uno le interesase un poco de literatura griega del siglo V antes de Cristo, vendría bien leerlo, pero no nos sintamos obligados. Bueno, y ahí empieza el verdadero objeto del Laques, no es el valor, sino con ocasión del valor, la educación de los hijos, es decir, la ciencia y los estudios, pueden comer. Bueno, pero el tema de discusión que nosotros queremos centrarnos es de la valentía. Aquí se presentan los personajes, ven, Laques o del valor, y ustedes luego, acá está Laques dialogando, entre otros interlocutores, Nicias, Laques, y están charlando, ¿no? Recuerden que se juntaban en los aerópagos, en los baños, caminaban por ahí y charlaban de estas cosas, tenían tiempo esta gente, así que podían sentarse a dialogar. Entonces eso que acá tira, bueno, ¿te atendrás más bien a su opinión que a la de nosotros cuatro? Quizá, le dice. Porque yo creo que para jugar bien empezó a jugar por la ciencia y no por el número. Apa, le dice. Sin contradicción. Bueno, entonces solo te va tirando así, ¿no? Como algunas ideas y de golpe destruye el argumento del otro. Ahí ya empieza, ¿ven? Acá empieza a hablar y acá de pronto le dice el otro, ah, dices verdad. Dices verdad. Ya empezó a cambiar la idea de... Bueno, el problema igual es leerlo. Después vamos a marcar con claridad qué queremos leer de este texto para ver claramente algún ejemplo dentro del Laques, cómo se utiliza la refutación sobre todo y algún aspecto de cómo se construye a partir de la mayéutica. Bueno, un texto sencillo, a leer nomás